Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, el podcast donde exploramos los grandes desafíos económicos y empresariales de nuestro tiempo, con voces autorizadas y comprometidas. Hoy os ofrecemos una edición especial con dos entrevistas que abordan el presente y el futuro de nuestras empresas, desde ópticas complementarias, pero igual de valiosas. Por un lado, hablaremos con Marcos Urarte, consultor estratégico de referencia internacional y presidente de la consultora Faros, quien nos ofrece una radiografía del complejo contexto geopolítico y económico de este momento, desde su experiencia en foros globales como el Foro Económico Mundial o el Estado Mayor de la Defensa. Urarte nos alerta de los riesgos, pero también de las oportunidades que afrontan las empresas ante un mundo en permanente desorden. Por otro lado, nos acompaña Miguel Antona, director general de Innoporc, quien ha liderado una transformación ejemplar del sector porcino en Castilla y León, apostando por talento, sostenibilidad, innovación y compromiso social. Dos visiones que nos invitan a pensar y sobre todo a actuar. Compromiso Iberaval. Marcos Urarte es un reconocido consultor estratégico y presidente de la firma Faros. Ha colaborado con organizaciones como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el World Economic Forum, Foro de Davos, donde es representante español en el grupo de vulnerabilidades de la economía global, prospectiva y gestión de riesgos ante futuros impactos disruptivos. Profesor invitado en el MIT y en la Universidad Nacional de Singapur. Además, forma parte de diferentes grupos de reflexión y estrategia, entre ellos el del Estado Mayor de la Defensa, y participa como conferenciante en foros de gran prestigio. Con formación en ingeniería industrial, también en sistemas en Fujitsu, combina su visión técnica con la perspectiva estratégica, abarcando ámbitos como la geopolítica y la competitividad empresarial. Es además autor de diversas publicaciones en las que insiste en la idea de que es el peor momento para ser una empresa mediocre y el mejor para ser diferente y excepcional. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, un placer estar aquí pudiendo intercambiar reflexiones e inquietudes contigo. Bueno, lo he de confesar, Marcos me ha pedido que le hablara de tú. Ya he empezado hablándole de usted, o sea que mal empiezo, pero bueno. Bueno, afirmas, Marcos, que estamos en el mejor momento para ser excepcionales y en el peor para ser mediocres. ¿Crees que el empresariado español, especialmente el vinculado a sectores tradicionales, ha interiorizado realmente esa urgencia o seguimos actuando como si los vientos de tormenta geopolítica no fuesen con nosotros? Como siempre hay de todo. Es muy difícil el generalizar, porque te encuentras empresas que ya llevan tiempo, que se están preparando para estos entornos, mucho más de incertidumbre, y en cambio nos encontramos empresas que esperan pues que esto sea pues una etapa temporal y que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo digo es que la nueva normalidad es que no va a existir normalidad. Y por eso yo creo que lo que va a marcar la diferencia en los mercados son las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. Según el último informe de riesgos globales del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, la desinformación y la polarización social están entre los principales peligros a corto y medio plazo. Estamos en un entorno especialmente volátil, pero ¿cómo una empresa puede diseñar estrategias que sean sostenibles cuando ese terreno de juego en el que todos nos movemos, que además ya sabemos que es global y además va acompañado de la verdad y el relato, es tan incierto? Bueno, de entrada, también otra de las cosas que yo suelo compartir es que al final, siempre que hay cualquier tipo de foro, uno de los objetivos de un foro es crear un estado de opinión. Y esto significa que lo que se puede decir en Davos, también todo lo debemos cuestionar.
El foro de Davos nos sirve fundamentalmente para saber con qué nos van a estar machacando el próximo año. Es decir, realmente, pues sí que es cierto, tal como tú dices, que la desinformación ha sido un tema estrella, ¿no? Pero el problema es quién dice lo que es información, lo que es desinformación, lo que es verdad, lo que no es verdad. Lo que sí que es cierto que una competencia que siempre ha sido importante, pero hoy absolutamente se convierte en estratégica y de supervivencia, es la agilidad, la flexibilidad para enfrentarnos a diferentes escenarios y poder cambiar de rumbo. Es decir, yo creo que realmente hoy, tan importante como tener un plan estratégico, es desarrollar la capacidad de reacción en nuestras organizaciones. Estamos inmersos en vamos a llamarlo así, aunque no, a mí en particular no me gusta mucho utilizar términos bélicos, pero bueno, la guerra arancelaria que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo crees, en este caso, que las empresas deben reaccionar para proteger y diversificar lo que es su acción o sus mercados? ¿Cómo puede reaccionar? Obviamente hay todo tipo de empresas, ¿no? Y todo tipo de servicios o productos que parten de las empresas. Pero ¿cómo se debe plantear una empresa que se ve afectada, obviamente, por esta guerra arancelaria? ¿Cómo debe actuar? Vamos a ver, esta guerra arancelaria no deja de ser uno de los impactos de la economía. No hace demasiado, y sería importante recordarlo, tuvimos una pandemia que paró el mundo. Y esa pandemia que paró el mundo, pues afortunadamente la hemos superado. Y la mayoría de las empresas han vuelto a la situación anterior, previa a la pandemia. No hace menos, incluso tuvimos la guerra de Ucrania, con el impacto que también tuvo. Es decir, con el impacto que también tuvo, y también muchas empresas lo han superado. Este tema de la guerra arancelaria es uno más, es decir, uno más. Y esto significa que realmente las empresas sí que tienen que desarrollar como esa habilidad, un poco lo que comentaba, y yo sí que creo que la herramienta imprescindible para poderse enfrentar con éxito a todos estos nuevos desafíos, y que van a aparecer otros que hoy ni pensamos, es la aplicación de la perspectiva estratégica. Pero repito que en muy poco tiempo hemos pasado una pandemia, una guerra de Ucrania, el conflicto de alguna forma en Yemen con los hutis, etcétera, 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 que también tienen impactos en las cadenas logísticas, con lo que no sé de qué nos extraña que haya, entre comillas, una guerra más, si es lo habitual. Adviertes también, y lo has hecho ya en múltiples ocasiones, que Europa ha subcontratado su energía, también la defensa, la industria, y está caminando hacia la irrelevancia. Parece que Europa solo vive volcada en sus normativas, vamos a llamarlo así. ¿No es una contradicción hablar de autonomía estratégica mientras seguimos financiando más defensa que competitividad? A mí, y esto sí que es una opinión, claro, como todas, tremendamente personal, a mí que se estén hablando de estas cifras para invertir en defensa, la verdad es que me preocupa, porque tal como tú dices, yo creo que realmente Europa, al gran desafío que se enfrenta, es a una autonomía estratégica, una autonomía industrial. Y a mí lo que me da miedo es que estos millones, estos cientos de miles de millones que se pueden dedicar a la defensa, dejen de dedicarse a mejorar la innovación, la competitividad. En los últimos años, llevamos ya muchos años, en que las empresas europeas han ido perdiendo competitividad, tanto en frente de las empresas norteamericanas como respecto a las empresas asiáticas. Y el invertir en defensa no nos va a hacer revertir esta situación. Bueno, yo he contactado con Marcos a partir de una jornada que celebraba en Castilla y León, que es, como muchos sabrán, el lugar donde está Iberaval, la sociedad de garantía que impulsó este podcast, y como digo, pues esta jornada se celebraba en Valladolid, que es Castilla y León. De Castilla y León, Marcos decía que era muy potente en automoción y agroalimentación, porque realmente lo es, pero ¿qué efecto real prevés que tengan los aranceles sobre estos sectores en concreto, la automoción y el agroalimentario? ¿Y cómo podrían reinventarse? Si es que hay que reinventarse, a lo mejor, oye, ¿consideras que es algo pasajero o que es otra guerra más, como decías antes? ¿Cómo lo ves? Mira, yo trabajo muchísimo con el sector de automoción, con el señor de automoción, que posiblemente sea uno de los sectores más afectados, es decir, más afectados por esta situación.
Y esta guerra arancelaria es otra gota más, porque realmente ya antes de esta guerra arancelaria, el sector, la industria de automoción de Europa y, por supuesto, de Castilla y León, pues ya estaba sufriendo enormes impactos debido al coche eléctrico, debido al coche eléctrico y, entre comillas, a la invasión de coches eléctricos de alguna manera, por China. Es decir, por China, con lo que ya el sector automoción empezaba a estar bastante tocado, bastante tocado. Es decir, hoy ha aparecido una noticia de que Antolín, un enorme jugador en el sector de automoción y además pues, de la comunidad, se había planteado entrar en defensa. Pero no solo Antolín. Ya hay varios clústeres de automoción de España que me han pedido a ver de alguna forma analizar cuál sería el gap de la industria de automoción para poder entrar en defensa. Con lo que la industria de automoción vemos que también se va a tener, entre comillas, que reconvertir y va a tener que entrar en otros nichos, que había estado tremendamente cómoda. Respecto al sector, vamos a decir, un poco agroalimentario, sí que es cierto que también, pues bueno, que es muy potente, pues por supuesto en Castilla y León, sí que va a sufrir de alguna manera también unos aranceles, pero al final tenemos que pensar de que Estados Unidos, que es un enorme jugador, pero no representa más del 25, casi del 20% de la economía del mundo, del 20-25% de la economía del mundo. Y también España exporta relativamente poco a Estados Unidos, con lo que al final vamos a tener también que buscar nuevos mercados y no tener tanta dependencia de un solo mercado, que repito que tampoco en este momento tampoco está en alta por parte de España. En concreto el sector agroalimentario, puedo decir que aquí en Castilla y León sí exporta, pero no son cantidades efectivamente bárbaras. Y de hecho hay provincias de Castilla y León que exportan cantidades irrisorias, podríamos decir. Fíjate que hay una frase, no me acuerdo de quién es. Es decir, yo a veces la digo, no sé si es mía o no es mía. Ante las situaciones complicadas están las empresas que lloran y ante la misma situación están las que salen a vender pañuelos a las que lloran. Y eso se puede aplicar también a las personas, efectivamente. Absolutamente. Bueno, le voy a hacer otra pregunta, o te voy a hacer otra pregunta, que tiene que ver con la previa, con la de Europa que estábamos hablando, porque sí vemos con cierta reserva, vamos a decir, los ciudadanos, cómo está reaccionando, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? No sé qué pasos concretos le recomendaría Marcos Ugarte a las instituciones europeas para no quedarse atrás en esta tormenta geopolítica, podemos definirla como tal. Europa es un caso de éxito. Hemos alcanzado un nivel de libertades, un estado del bienestar absolutamente envidiable. El problema de Europa es que no tenemos dinero para seguir manteniéndolo y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para poderlo mantener. Europa, tal como también tú antes comentabas, en su momento habíamos subcontratado la energía a Rusia, la fabricación a China y la defensa a Estados Unidos. Hay que pensar que Europa aproximadamente es el 5% de la población mundial, aproximadamente el 16% del PIB mundial y aproximadamente un 48% del gasto público mundial. Del gasto público mundial. Y el problema de Europa es que es un concepto. ¿A qué me refiero? De que, a diferencia de los Estados Unidos, que son estados, pero que en el fondo, de alguna manera, aquí se ha hablado de los Estados Unidos de Europa, que debería ser un objetivo. Pero al final, los intereses de los diferentes países compiten entre sí. Ahora también nos encontramos, y volviendo al tema de defensa, que un avión que se está desarrollando en Europa, pues ya de alguna manera, es decir, la lucha es quién se lleva la mayor parte del proyecto. Francia compite con Alemania, compite con España, es decir, y el problema es que las empresas europeas compiten por los mismos mercados y los países también compiten por atraer los mismos proyectos. Luego, Europa realmente se debería, entre comillas, yo pienso que refundar. El informe Draghi un poco iba en esa línea. El informe Draghi podríamos decir que el diagnóstico es acertado
podríamos decir que las conclusiones son acertadas. El problema es que lo que propone, las soluciones que propone el informe Draghi, yo las veo absolutamente imposibles de aplicar en Europa, por lo que acabo un poco de decir, de que es más un concepto que una realidad. ¿Y qué rol debería jugar la Unión Europea en este mundo multipolar en el que vivimos? ¿Qué debería hacer? Vamos a ver, es decir, no quiero ser de alguna manera negativo, ni muchísimo menos, porque además yo soy un optimista patológico. Yo creo que el mundo se está polarizando con dos enormes jugadores como son China y Estados Unidos. Europa a nivel económico sigue siendo un actor importante, pero no lo es a nivel geopolítico, Fíjate que no pintamos nada en ningún conflicto, incluso no pintamos nada ni en el conflicto de Ucrania, que está en Europa, a nivel militar. Es decir, no tenemos ejército, con lo que voy a dar una opinión tremendamente personal y tremendamente controvertida, y es que yo creo que Europa debería explorar, y sé que en este momento esto que digo puede parecer absolutamente una barbaridad, pero creo que Europa debería explorar una cierta alianza económica, energética, etcétera, con Rusia. Sé que esto que digo ahora, tal como está, puede parecer una locura, pero Rusia tiene territorio para cultivar todo tipo de alimentos, tiene todo tipo de energía, de gas y de petróleo, tiene todas las materias primas del mundo y tiene una población, de alguna manera, todavía importante, pero en cambio tiene una economía débil. Europa no tiene territorio, no tiene energía, no tiene materias primas, pero tiene una economía y unas empresas importantes. Una cierta integración a nivel económico, energético, etcétera, Rusia-Europa, yo creo que crea un competidor formidable. Y con esta reflexión conectamos con otra que tú hiciste en esa conferencia del otro día, que era la de la trampa de Tucídides, que ahora nos va a explicar lo que es. Y a partir de esa trampa de Tucídides yo le planteo esta pregunta, que es ¿de qué manera crees que esta tensión entre esos dos bloques, entre las dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, puede arrastrar a Europa? En el sentido que dices, en el de ese bascular hacia Rusia, otras fórmulas, y también a otros actores que nos puede llevar, no sé si a conflictos o a disputas más profundas. No sé cómo lo ves tú, Marcos. A ver, hablando de la trampa de Tucídides, esto es un concepto clásico en geopolítica. Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. El nombre a la teoría que ahora voy a explicar, ese nombre de la trampa de Tucídides lo puso Graham Allison, un profesor de Harvard. La trampa de Tucídides lo que nos dice es que en 12 de las 16 ocasiones en el mundo que ha habido una potencia dominante y una potencia emergente, y la emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra. En 12 de las 10 ocasiones. Cuando hablamos de esta trampa, es decir, generalmente lo primero que nos lleva a la mente es que la potencia emergente es la que busca el conflicto con de alguna manera, la dominante, y casi siempre es al revés. La dominante busca el conflicto con la emergente antes que la emergente sea más poderosa. Esto, es decir, ¿por qué le puso Graham Allison este nombre a esta teoría? Porque Tucídides, en las guerras del Peloponeso, describe la guerra entre Esparta y Atenas. Entonces, por eso nos preguntamos si podría haber una guerra entre China y Estados Unidos debido a esta trampa de Tucídides. Si lo que ha pasado en 12 de las 18 ocasiones puede volver a pasar, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo, un poco intentando entender a Donald Trump, yo creo que un poco Donald Trump lo que está haciendo es declarar una guerra total a China a nivel comercial, debido a que todavía Estados Unidos, a pesar de ser la primera economía del mundo, no deja de ser una potencia decadente, y China cada vez es una potencia más emergente. El tiempo juega en contra de Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump realmente está buscando esta guerra en este momento para al final llegar a un acuerdo, como ya ha pasado en otras situaciones de la historia. Por ejemplo, en el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se dividieron el mundo, y esto ya ha pasado en diferentes ocasiones. Con lo que yo creo que Donald Trump está un poco empleando esta teoría
a nivel comercial porque todavía cree que es una guerra que puede ganar o puede conseguir una ventaja competitiva, cosa que el tiempo jugaría en su contra. No sé qué opinión, esta pregunta es controvertida también. No sé qué opinión tienes de Donald Trump, teniendo en cuenta todo esto, porque en los últimos meses, sobre todo, quizá en el anterior mandato no fue tan exacerbado, pero en los últimos meses yo no veo mucha gente que hable bien de Donald Trump. No sé si en Estados Unidos, que tiene 70 millones o más de votantes, pero aquí no. ¿Qué opinión tiene Marcos de Donald Trump? A ver, Donald Trump es un impresentable, es una persona maleducada, todo. Es decir, vamos a decir que un poco podría tener casi todos los defectos, ¿eh? Yo, de todas maneras, me niego un poco, aparte de todo esto que he dicho, me niego a ser capaz de categorizar que es un ignorante, de alguna manera, un ignorante. Es decir, porque al final, tal como tú dices, lo han votado 73 millones de norteamericanos. La primera potencia económica del mundo, la primera potencia tecnológica del mundo, el país con más premios Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. También yo hago una reflexión, y es que a Donald Trump lo han votado para hacer más grande a Estados Unidos. Nadie lo ha votado para hacer más grande a Europa. Luego, si para hacer más grande a Estados Unidos tiene que perjudicar a Europa, por supuesto que lo va a hacer. Pero después de este preámbulo, que repito, que es un impresentable, yo creo que no hay nadie casi que le pueda caer bien. Es decir, que no hay nadie que le pueda caer bien. Yo creo que de alguna manera lo importante de Donald Trump no es quedarnos con lo que dice, no es quedarnos con lo que hace, sino intentar identificar lo que pretende conseguir. Y a nivel geopolítico, algunas de las decisiones que está tomando a nivel geopolítico, una cosa es que le salgan bien o le salgan mal, tienen absolutamente todo el sentido del mundo. Es decir, a nivel geopolítico, el tema de Groenlandia, el tema de Panamá, eso, repito, una cosa es que nos guste o no nos guste, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que algo que puede pasar es que un día acaben sentándose Xi Jinping, Putin y Donald Trump y se dividan el mundo. Y a China le digan, oye, Taiwán, el mar oriental de China, es tuyo. A Rusia, oye, Ucrania, haz lo que te dé la gana con ella. Es decir, nos pilla muy lejos y no nos sirve para nada. Y a mí dejarme Panamá, Groenlandia, etcétera. Yo creo que estamos ante un nuevo orden mundial. Pero para este nuevo orden mundial estamos pasando por esta era del desorden absoluto. Interesante. Vamos a girar un poco la bola del mundo. Vamos a hablar de España y Latinoamérica, que comparten muchas cosas. Para empezar, la lengua, también la cultura en muchos aspectos. No sé, Marcos, hasta qué punto crees que las empresas españolas están aprovechando o desperdiciando esta ventaja competitiva. A ver, totalmente de acuerdo que yo creo que América Latina es el mercado, el mercado en el que España en general debería haber puesto mucho más foco. La verdad es que lo ha puesto y hay empresas que están muy bien posicionadas. Pero yo creo que España, yo viajo continuamente a Latinoamérica, continuamente. El año pasado estuve 14 veces. Tengo grandes clientes por todos los países de América Latina y yo creo que España está perdiendo competitividad en América Latina. Creo que de alguna manera una parte de su peso económico lo está absorbiendo China, y yo creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad. Creo que todavía tenemos, valga la redundancia, tenemos la oportunidad de volver a recobrar un cierto liderazgo, pero deberíamos tener una estrategia clara. Es decir, esa estrategia clara no significa que tú puedas ir a hacer un viaje y creerte que de alguna manera pues ya vas a conseguir allá enormes proyectos, sino que necesitas ser muy perseverante, tener una presencia continuada, etcétera. El acuerdo Mercosur, que se acaba de firmar hace relativamente poco, yo creo que debería ser una gran oportunidad. Pero como siempre, yo creo que el gran problema de Europa es que somos tremendamente lentos en las tomas de decisiones. Y ciertas decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Y esto complica mucho todas las decisiones y, mientras tanto, otros países que no tienen esta problemática se van posicionando. Pero yo creo que Latinoamérica debería ser absolutamente un foco estratégico para las empresas españolas.
Y seguimos girando la bola del mundo. Ahora nos vamos un poquito más cerca. ¿Qué debería hacer España y Europa en general para fortalecer su posición en África? Que muchas veces es como yo siempre digo, los españoles y los portugueses somos dos hermanos que estamos de espaldas. Con África en muchas ocasiones pasa lo mismo, ¿no? Y está aquí al lado. Bueno, vamos a ver, África, tú fíjate que África, voy a decir unos años, no sé si son estos años o son más o menos, pero en los últimos 200 años ha estado totalmente colonizada y esclavizada por los países europeos. África ha estado expoliada, colonizada y esclavizada por los países europeos. Esto significa que no nos quieren ver bajo ningún concepto. Por eso, Francia, que casi es el último país que tenía una cierta presencia en África, ha sido echado de todos los países del Sahel. A nivel económico, comercial, África está colonizada fundamentalmente por China y a nivel militar por Rusia. África, yo creo que Europa la ha perdido. Uh-huh. Bueno, has hablado de medidas gubernamentales, ya no solo del gobierno central, los gobiernos autonómicos en España han planteado algunas soluciones o, ya digo, medidas gubernamentales ante los aranceles, y tú señalabas que era como poner tiritas, básicamente. ¿Cuáles son, a juicio de Marcos, las heridas más urgentes que habría que curar en este momento para ganar competitividad y para que sea a medio y largo plazo? Porque muchas veces en la política se mira solo en lo que hay en el cristal, pero hay que mirar más allá, ¿no? Bueno, vamos a ver. Fíjate que cuando has mencionado en varias ocasiones la palabra competitividad. Yo creo que es importante entender la diferencia entre competitividad y productividad. Todo el mundo aparentemente lo entiende, pero al final muchas veces no está tan claro que se entienda. Por definirlo de una forma sencilla, la productividad es como la mirada interna de una empresa. La mirada interna de una empresa. Es más, pero muchas veces un poco lo asociamos a eficiencia. Es más, la competitividad es la mirada externa. Es la mirada externa. Cuando alguien, el mercado, nos mira, nos compara y decide. Es la única mirada importante, la competitividad. Cuando hablamos de factores de competitividad, uno es la productividad, otros son los costes, y ahí entraría el tema de aranceles, pero después tenemos otros factores como la innovación, el talento, el posicionamiento del país, etcétera. Luego, realmente, yo creo que el reto es lo que decíamos, todo aquello que no dependa de nosotros, tampoco perdamos demasiado tiempo, y vamos a centrarnos en todo aquello que dependa de nosotros, como fundamentalmente sería el talento, la innovación, etcétera. Y realmente tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en estos aspectos, sobre todo en el tema de innovación. En general, las empresas españolas, hay de todo, de alguna manera hay de todo, pero todavía siguen teniendo presupuestos muy pequeños de innovación, y sobre todo lo que no tienen es cultura. Una cosa son empresas que hacen innovación y otras son empresas innovadoras, que es tener una cultura innovadora. Y yo lo que me encuentro que no hay tantas empresas en España que tengan esta cultura innovadora. Pero la competitividad, los aranceles, es uno de los factores. Luego vamos a centrarnos en el resto de factores que sí que dependen de nosotros. De hecho, ahora que habla de la cultura empresarial, Iberaval está dentro de una confederación que es CESGAR, la Confederación Española de Sociedades de Garantía. Siendo presidente Iberaval de esa confederación, iniciamos un informe sobre financiación de las pymes en España, y uno de los aspectos que se destacaba era tanto este como la falta de cultura financiera, ¿no? Que es muy singular que una empresa la gestione alguien que no conoce la financiación o cómo puede obtener financiación para seguir adelante con su proyecto. Bueno, volvemos a donde estábamos, porque decía Marcos Ugarte que Europa ha perdido África, y volviendo un poco a esos aspectos controversiales, como dicen en Latinoamérica, y que él refería antes al hablar de Trump, yo le quiero preguntar si Europa ha perdido Europa, y me explico. Hay muchas decisiones que provocan fricciones internas dentro de la Unión Europea. Por ejemplo,
algo que no se acaba de hacer y que no sé si es viable, que esa es la pregunta, una integración fiscal y económica de la Unión Europea, porque usted hablaba también, o tú hablabas también de esa idea quizá utópica de los Estados Unidos de Europa, que obviamente no tiene nada que ver, por lo menos lo que hay ahora, con lo que hay en Estados Unidos. La pregunta ¿es posible esa integración fiscal o estamos quizá más cerca de una fragmentación que de una Europa más fuerte? Esa integración fiscal yo creo que es absolutamente imprescindible. Imprescindible. Si la veo cerca, pues yo tampoco soy un especialista financiero, pero yo creo que no. Porque, repito, en Europa existe una extrema desconfianza entre los diferentes países. Entre los países del norte de Europa respecto a los países del sur, del centro de Europa, etcétera. Con lo que lo veo muy complicado. Fíjate que volviendo al informe Draghi, el informe Draghi cuando proponía como una especie de eurobonos, de eurodeuda mancomunada, ya aparecieron enseguida los países del norte y los países del centro que dijeron que ni de coña iban a mancomunar su deuda con nosotros, ¿no? Luego, yo creo que Europa, y tal como tú has mencionado, tiene un cierto riesgo de fragmentación. Un cierto riesgo de fragmentación. Vemos cómo un auge de los partidos, vamos a decir un poco, digo de extrema derecha, aunque la extrema derecha y la extrema izquierda al final me cuesta mucho diferenciarlos, pero vemos como un auge de los partidos de extrema derecha. Vemos el auge de los populismos. Vemos la aparición de estos nuevos líderes de alguna manera que son más autócratas que alguna otra cosa. Vemos como al final los intereses de Hungría, de Víctor Orbán, están mucho más cercanos a los de Rusia que a los de Bruselas y el resto. Entonces, realmente, es decir, las preocupaciones que pueden tener los países bálticos respecto a nosotros, los países del sur, son totalmente distintas, ¿no? Y al final, cuando hay un tema importante, al final cada uno defiende sus intereses particulares, ¿no? Luego, yo te diría que estamos en un momento, en una encrucijada para Europa. Y por desgracia, no veo cerca esta integración que tú comentas fiscal que me parecería imprescindible. Cada uno tiene que buscar las soluciones como puede y hay muchas empresas que en este preciso momento están... después de la Semana Santa están dándole a las pensadas, como solemos decir aquí en Iberaval, porque hay un riesgo claro al estar en muchos casos en medio de estas tensiones arancelarias. ¿Qué les podemos decir a estas empresas que se han encontrado efectivamente con estos últimos 5 años, con esas situaciones que Marcos apuntaba, tanto coronavirus que se superó, la guerra de Ucrania? En muchos casos hoy salía en prensa, por ejemplo, que ciertos productos de la compra, aunque se nos ha dicho otra cosa, pues habían tenido subidas en torno al 50%. Muchas empresas lo han podido superar en ocasiones, o en muchas ocasiones también volcando parte de ese impacto en los que lo comprábamos, ¿no? Pero en un contexto como este, que volvamos a repetir, aquí en Castilla y León no son muchas las empresas que miran hacia afuera, en particular esos dos sectores que señalábamos, pero otras no. ¿Pero qué se les puede decir a las empresas pequeñitas que, pues no sé, una bodega pequeña, que resulta que tenía el 40% en Estados Unidos? ¿Qué se les puede decir, Marcos? Bueno, vamos a ver, es decir, cada caso es distinto, cada caso es distinto, ¿no? Y voy a hacer unas reflexiones que yo creo que son de sentido común y alguna puede ser, entre comillas, dura, es decir, pero son de sentido común. Toda empresa grande ha empezado siendo pequeña. Es decir, ha empezado siendo pequeña. Es decir, y muchas de las empresas más grandes del mundo hoy y de España hoy han empezado siendo micropymes. Es decir, repito que son cosas como de sentido común. Una cosa es ser una empresa grande y la otra es ser una gran empresa. Es decir, entonces, hay que medir el éxito de una empresa, que es volumen de facturación, o es de alguna manera pues aportación de creación de valor, es rentabilidad, etcétera, etcétera. También otra reflexión de sentido común, y es que cada vez que desaparece una empresa es una extraordinaria noticia para todos sus competidores.
Es decir, esto al final no deja de ser un ecosistema que al final permanentemente van desapareciendo, como ha pasado siempre, empresas y otras se fortalecen, porque la actividad que hacía esa empresa pasan a hacerla otras, ¿no? Y al final, tal como dije también, es una frase que digo continuamente, que es de Ayrton Senna. Ayrton Senna dijo que en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve, sí que es posible adelantar a 15 coches. Esto significa que aunque nos parezca un contrasentido, cuando la situación económica está muy bien, es más difícil conseguir ventajas competitivas, porque a todos nuestros competidores les va bien. Cuando la situación es complicada es cuando aparecen las grandes oportunidades. También otra reflexión que me gustaría compartir con las empresas es que diferencien lo que son los ingresos por inercia de los ingresos por tracción. Porque la inercia siempre se acaba parando. Luego, permanentemente, una empresa tiene que estar traccionando. Y al final, esto que a veces cuando yo trabajo de alguna manera con empresas, les acompaño a nivel estratégico, dicen, oye, es que esto, si para una empresa grande, esto puede funcionar, pero aquí somos 4, entre comillas, ¿no? Es decir, aquí somos 4 y aquí lo hacemos todos entre 4. Es decir, entonces dices, mira, es decir, seas grande o seas pequeño, es un tema de mentalidad y de actitud. Es un tema de mentalidad y de actitud. Y al final, tú tienes que tener, entre comillas, repito, que sé que cuando los recursos son muy escasos, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero en el fondo, una empresa tiene que tener como una especie de triple estrategia en paralelo. Primero tenemos que ganar competitividad mediante la innovación incremental en los negocios en que estamos hoy. Es decir, tenemos que seguir incrementando nuestra competitividad en los negocios que estamos hoy. Tenemos que explorar negocios adyacentes. Es decir, negocios adyacentes. Luego hay una estrategia de negocios adyacentes. Y también en paralelo tenemos que pensar de alguna manera en nuevos modelos de negocio. Una empresa tiene que pensar en lo que le está dando de comer hoy y tenemos que pensar que lo que nos está dando de comer hoy igual no nos lo da de comer siempre. Entiendo perfectamente que si tú, el ejemplo que tú has puesto, si estás hablando de una bodega pequeña, es decir, de una bodega pequeña, bueno, pues si es una bodega pequeña, igual tiene que poner muchísimo el foco en el posicionamiento, en crear una marca, crear reputación y al final, de alguna manera, decir, yo no voy a poder competir en precio, es decir, pero voy a intentar competir en posicionamiento, en reputación, pues, porque no todas las empresas pueden competir en precio. Pues, Marcos, interesantísimo. Me ha gustado mucho esta última reflexión de la inercia y la atracción, que también es aplicable a las personas, como lo que hablábamos antes. Bueno, ha sido una masterclass. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y, bueno, espero que quienes nos escuchen disfruten tanto como he disfrutado yo. O sea, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer y a vuestra disposición. Compromiso Iberaval. Miguel Antón es director general de Innoporc desde septiembre de 2017. Con sede en Segovia y alrededores, se ha centrado en el crecimiento y la innovación dentro del sector porcino, combinando experiencia empresarial y visión estratégica. Además de su rol en Innoporc, es consejero en Nutriganse y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia. Dentro de la Federación Empresarial Segoviana, la FES, también forma parte, ha ocupado distintos cargos, destacando el de vicepresidente desde diciembre de 2020 y también formó parte del Ayuntamiento de Nieva, en Segovia, en la anterior legislatura. Ha sido presidente de AGE Segovia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, durante aproximadamente 7 años, donde se enfocó en impulsar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en su provincia. En cuanto a su formación, es amplia y muy variada. Cuenta, entre otras cosas, con un máster en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales por el IMF Business School y otro máster en Administración de Empresas y Recursos Humanos por la Complutense de Madrid. Ya digo, es amplia la formación de nuestro invitado de hoy y lo vamos a ver porque seguramente alguna cuestión relacionada con todo lo que ha hecho saldrá. Es una voz joven, sobre todo, pero con mucha experiencia y, lo que es más importante, cuenta con un amplio expertise. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Chema, muchas gracias, buenos días y nada, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando y muchas gracias por la extensa presentación. Bueno, la he hecho un poco más breve de lo que tenía previsto, como has podido deducir, porque ya digo, tienes amplia formación, también en la Universidad de Valladolid, tienes estudios en gestión comercial y marketing empresarial, o sea, podríamos haber estado un ratito más. Pero bueno, Bueno, así está bien, así está bien, por, así está bien. por no aburrir Es lo menos importante, es lo a menos quienes, importante. por no aburrir a quienes nos escuchan, vamos a empezar hablando, si te parece, de lo que es tu empresa, de Innoport. Y me gustaría que nos hablaras de cómo la has ido transformando, porque desde fuera sí se ve ese movimiento, vamos a denominarlo. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de casi ya una década que llevas por allí. Pues sí, la verdad es que llevamos unos años intensos y no porque es una empresa familiar que tiene, bueno, pues más de 50 años que comenzó con, bueno, pues con mi abuelo, bueno, pues produciendo como se producía antes el porcino, que normalmente era pues en las propias casas, en los traspatios, comercializando por los caminos entre unos pueblos y otros. Posteriormente, bueno, pues mi padre tuvo la visión suficiente para ser consciente de que, bueno, pues ese tipo de producción tenía los días contados, que había que empezar a hacerlo pues de una forma más profesionalizada bueno, pues desarrolló bueno, pues las primeras granjas, ¿no? Y una fábrica de piensos también, pues para tener bueno, pues un pleno conocimiento del insumo más importante y del coste más importante y luego también pues la mayor trazabilidad posible en la producción. Y bueno, pues durante muchos años ha ido evolucionando el negocio y llegó un momento en el año 2017, bueno, pues yo me reincorporo después de haber estado, bueno, pues muchos años fuera, bueno, pues emprendiendo y surge, bueno, pues dentro de la familia, pues una reflexión, ¿no? En el cual pues atendíamos a varios factores, pero sobre todo al factor de cómo estábamos, en qué punto estábamos a nivel empresarial y sobre todo qué es lo que demandaba el sector a nivel macro, cuáles eran los movimientos que se estaban haciendo y de alguna manera pues teníamos que decidir qué hacíamos, si nos quedábamos quietos, que es lo mismo que ir para atrás o si decidíamos ir para adelante y entonces bueno pues teníamos que hacer un esfuerzo en áreas en las cuales pues antes a lo mejor no habíamos estado tan pendientes de ellas, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos además bajo una premisa y una reflexión, pues bueno, pues que es muy casi hasta pueril, ¿no? Que fue pensar si realmente nuestro sector era un sector atractivo para los recursos humanos, para las personas, si realmente despertaba interés para trabajar en él o si por contra, pues era un sector que no llamaba nada la atención o no agradable o no friendly. Y bueno, en ese entonces y en ese momento, pues la respuesta no era bonita, la verdad, no salía la respuesta de no, sí, somos muy atractivos, quiere todo el mundo estar en este sector y además la sociedad quiere abiertamente que crezcamos. Y entonces, claro, cuando tú te haces plenamente consciente de que en tu día a día la base fundamental de tu negocio y de tu futuro es que tengas buenos profesionales trabajando en tu actividad y que tengas buenas personas y buenos profesionales trabajando en tus granjas, pues si necesitas crecer para tener futuro en el sector, pero no hay personas que quieran trabajar en el sector, es una combinación terrible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues decidimos que teníamos que empezar a poner nosotros le llamamos pilares, pero unas patas sólidas a la estructura de Innoport para que de alguna manera se cimentara el futuro. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en esos pilares que lo repartimos los pesos en 5. En primer lugar, las personas, los recursos humanos, porque somos plenamente conscientes de la importancia que tienen en el desarrollo de nuestra actividad, son lo más importante que tenemos y es lo que y es el factor que permite que seamos competitivos. En segundo lugar, bueno, pues nos dedicamos a cuidar animales. Es un medio para un fin bueno, eso no significa que no debamos de hacerlo con el máximo y el mayor respeto posible a esos animales, ¿no? Entonces, ese bienestar animal decidimos que iba a ser nuestro segundo pilar. El tercer pilar, apostamos por la sostenibilidad en la vertiente ambiental, social y económica, porque entendíamos que en el momento en el que eres una empresa que tiene ese impacto tanto social como económico como ambiental, pues tienes que tenerlo en cuenta y tienes que trabajar para potenciarlo. El cuarto lugar, la innovación tecnológica.
algo nada nuevo, pero en un sector como el nuestro, sector primario, en el cual, bueno, pues no era muy habitual trabajar con la información, con el dato, con la tecnología, pues sabíamos que teníamos un potencial de mejora y de desarrollo importante y queríamos apostar por ello. Y el quinto y último pilar, nosotros optamos y decidimos que iba a ser nuestra motivación social corporativa. Es decir, de la misma manera que comentaba que la sostenibilidad es fundamental porque tienes un impacto en el entorno a nivel ambiental, social y económico, bueno, pues entendemos que el hecho de que estemos como empresa, que desarrollemos inversión, que desarrollemos puestos de trabajo y que tengamos capacidad para poder ayudar a nuestros entornos, pues es una motivación. Es una motivación para nosotros y está dentro de nuestro ADN el hecho de que queremos crecer para poder aportar más y de alguna manera que la sociedad quiera que estemos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues bajo estos 5 pilares, pues hemos empezado a desarrollar, a trabajar, a crear estructuras, a dimensionarnos, porque, bueno, estamos en un contexto ya no solo sector porcino, ¿no? Pero yo creo que todos los sectores y casi diría que también los propios países, ¿no? Es de, bueno, pues de concentración, de alianzas, de verticalización bueno, pues ese enfoque en esas prioridades, como te comentaba, pues yo creo que nos ha permitido ir evolucionando, mejorando, con mucho camino por delante. Nos queda mucho, mucho por mejorar, más de lo mejorado, pero bueno, estamos satisfechos porque bueno, sobre todo se está creando y se ha creado y se está desarrollando un equipo humano excelente y esto nos permite, bueno, pues ser optimistas. Miguel, lo has sacado tú ahora al final. La integración, la verticalización son términos que están muy presentes en el día a día de tu sector, que además es un sector que, como tú bien comentabas hace unas semanas en esa jornada de Vitartis, está hiperregulado, ¿no? Entonces, no sé cómo se afecta esto en el día a día, porque al final es cierto que digamos, no sé si hay una diana y vosotros estáis en el medio, pero cerca anda, si no es así, ¿verdad? Bueno, pues yo que no soy objetivo diría que estamos como muy en el centro, ¿vale? Seguramente otras personas de otros sectores dirán que ellos están en el centro. Esto al final va por barrios, ¿no? La realidad es que bueno, que nosotros decimos que hay un círculo que puede ser vicioso o puede ser virtuoso y que tiene que ver con que seamos capaces de hacernos, o sea, de divulgar, de hacer pedagogía, de explicar cada uno de los sectores lo que hacemos, cómo lo hacemos, que la sociedad de alguna manera quiera que estemos y que de alguna manera seamos valiosos para nuestros entornos. Cuando en un momento determinado esta sensibilidad positiva por un sector o por una actividad no existe y ocurre lo contrario, que se generan tendencias negativas, aunque sean microsociales, como ha ocurrido en nuestro sector, que ha habido determinados grupos muy pequeños que bueno, pues que por algunos motivos pues no les parecíamos agradables como actividad. Y bueno, pues esto al final, si hay un grupo generando una oposición a un sector y al otro lado nadie responde, pues con el paso del tiempo lo que viene ocurriendo es que la administración acaba, bueno, pues regulando pues de manera contraria a los intereses, ya no solo del sector, sino incluso a los intereses generales, porque, a ver, nosotros nos dedicamos a una actividad que yo creo que tiene un componente de esencialidad y de ser necesarios, pues muy relevante, que es poder alimentarnos, ¿no? Poder comer, poder incorporar a nuestra dieta pues un nivel de proteína con un nivel de calidad y a un nivel de precio que sea asequible para la gran mayoría, ¿no? Entonces no parece muy razonable que haya restricciones, hiperregulación y que todo sean trabas, pero ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha sido la tendencia de casi te diría las últimas décadas, ¿no? Que se haya generado esa hiperregulación a un nivel pues no visto a nivel mundial. O sea, poder desarrollar un centro de producción, una granja en Europa y en España particularmente, bueno, es una carrera de obstáculos, pero no una de 200 metros, es una maratón con obstáculos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ser muy resiliente y de alguna manera tener muy claro que es tu vocación, que sabes que estás haciendo una labor que es necesaria y que es adecuada y bueno, y a partir de ahí pues tratar de vencer todos los obstáculos. Pero sí que es cierto que no son pocos y que hay muchas empresas y muchas personas que por el camino pues como es lógico, pues desisten, ¿no?
Entonces, efectivamente, el hecho de que haya tal nivel de regulación, pues de alguna manera pues te obliga a dimensionarte en estructura, en recursos, para poder atender pues las cuantiosas bueno, pues certificaciones, documentación, poder dar respuesta a todas y cada una de las administraciones y de los entes que te piden de manera continua y te auditan, ¿no? Entonces, esto, si lo miramos por el lado del reto y de lo positivo, que yo creo que hay que buscar el lado positivo a todo, aunque a veces sea difícil de encontrar, bueno, pues se hace mejor, se hace mejor, ¿no? A la fuerza orca, que se suele decir. Y bueno, pues el hecho de que te hayas ido generando una estructura con equipos muy competentes, que seas capaz de medir, de tener la información, de ver tu impacto, bueno, pues al final te va haciendo más eficiente, te hace más competitivo y como en otros muchos países del mundo no hay este nivel de exigencia que tenemos en España, pues eso también nos está permitiendo de alguna manera, bueno, pues ser muy potentes en exportación y que haya muchos países, países además muy exigentes, como puede ser el mercado chino, que, bueno, pues el mayor importador de producción porcina o de porcino en China es España, ¿no? Entonces esto es un significado de que, bueno, pues pese a la hiperregulación, eh, algo bien estaremos haciendo. Ujú. Te vas adelantando a las preguntas que te voy haciendo, Miguel, pero no hay problema. Disculpa. No hay problema porque precisamente has abierto una espita que es esa capacidad que existe para llevar producción a China. Y yo te iba a preguntar por dónde hay mayores oportunidades de crecimiento, aparte en el gigante asiático, y hay otros mercados. Y bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que se viene hablando en las últimas semanas del tema de aranceles, de las trabas, digamos, que tenemos con Estados Unidos, no sé dónde tenéis detectado que hay más opciones en este momento. Bueno, a nivel de ranking productivo mundial de nuestro sector, España es el tercer país en el ranking. Primero, el mayor productor es China, el segundo es Estados Unidos. Como bien dices, ahora mismo hay una tormenta cuasi perfecta a nivel comercial, a nivel macro. Hay mucha incertidumbre fruto bueno, pues de todas estas situaciones y tensiones comerciales. A priori, yo creo que el hecho de que, bueno, pues yo creo que al final la mayor guerra comercial va dejando un poquito al lado el tema arancelario, bueno, pues va a ser frente a frente Estados Unidos-China. Estados Unidos siendo el segundo mayor productor, China siendo el mayor primer productor, bueno, pues esto puede ser una oportunidad para que Europa, bueno, pues no reduzca importaciones o exportaciones al mercado asiático, al mercado chino. Creo que se pueden abrir oportunidades de crecimiento. Independientemente de esto, tenemos que ser conscientes en Europa y particularmente en España de que estamos bueno, pues en unos países con una economía madura en el cual de alguna manera el desarrollo social y el bienestar que hemos vivido a lo largo de los últimos años, bueno, pues ha hecho que determinadas posibilidades, como es la de poder alimentarte de carne, no ni siquiera se pone en duda. Esto es algo bueno, pues es algo como muy normalizado, pero realmente Europa, bueno, pues no dejamos de ser un grano en el mundo. Hay muchos más miles de millones de personas fuera de Europa que en Europa, ¿no? Y la realidad es que en el mundo, una buena parte del mundo, sobre todo desarrollado, lo que está ansiando es poder alimentarse de carne, poder alimentarse de proteína y de hecho es un indicador bastante razonable no, pues de mejora en la calidad de vida el hecho de que te puedas dejar de alimentarte de patatas, de arroz, de determinados tipos de hidratos y poder empezar a alimentarte con carnes, con pescados, un tipo de alimentación, bueno, pues más de primer mundo, ¿no? Que se dice. Entonces ahí hay un reto y unas posibilidades enormes porque, como digo, la gran masa humana
no está en Europa, está fuera, y el gran crecimiento demográfico no está en Europa, está fuera. Con lo cual, bueno, pues va a haber una ingente necesidad alimentaria mundial, global. No hay muchas opciones para poder alimentar con una proteína con valor, un alto valor nutricional y a unos precios adecuados, con lo cual, bueno, pues ya se están haciendo a nivel y principalmente con el trabajo que hacen las interprofesionales cárnicas a nivel comercial, pues se están haciendo inversiones muy importantes comerciales en muchos países que de alguna manera nos han permitido que pese a que China redujo la importación del mercado español cuando se estabilizó la peste porcina africana en China, hay que pensar, por tener un contexto de datos, que España el 50% de su exportación estuvo yendo al mercado chino para de alguna manera paliar problemas sanitarios que tenían en China. China ha incrementado paulatinamente la producción. Esa exportación a China se ha reducido al 22, 23%, pero aún así las exportaciones netas del sector no se han reducido, y esto es porque se han abierto bueno, pues nuevos mercados. En Japón, en Vietnam se ha incrementado mucho también la exportación al propio mercado interior europeo, con lo cual yo creo que bueno, muchas oportunidades, hay un reto bonito, y bueno, si demográficamente el mundo se comporta como se prevé, bueno, pues va a haber muchas personas demandantes de carne y particularmente de porcino. Miguel, aquí en Ibernaval tenemos una máxima siempre que podemos, además a nuestro presidente César Combián, que creo que lo conoces también bien, me gusta mucho hablar del apoyo al empleo por parte de Ibernaval. Al final, y vas a saber por dónde llevo la pregunta, al final el sector cárnico puede ser polémico para ciertas pequeñas masas sociales, como tú decías, ¿no? Que además están muy identificadas, pero también es cierto que en ámbitos territoriales como Castilla y León, Cataluña, otras zonas de España, tienen un gran peso, y además, esto lo decías tú también en aquella jornada, es un sector que no se deslocaliza, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú el futuro de este sector en concreto en la zona de Castilla y León, que es donde estamos nosotros. Entiendo que es cierto esa queja, digamos, que viene del ámbito agroganadero, que es que, bueno, pues el que está en la ciudad piensa que esto funciona de otra manera, pero al final es un sector que tú lo decías antes, también es esencial, ¿no? Entonces, no sé si tú ves futuro para un ámbito como el porcino en concreto, aquí en Castilla y León. En Castilla y León me parece que las oportunidades son inmensas, inmensas, porque lo tenemos todo, porque tenemos 90.000 metros cuadrados en todo Castilla y León, porque bueno, pues hay un sector empresarial potente y resiliente y competitivo, porque hay recursos naturales, hay suelo, hay agua, hay sol, y estos ingredientes pues son fundamentales para el desarrollo agroganadero. Entonces, si nos ponemos en el contexto de cómo se han desarrollado otras comunidades autónomas, como pueden ser Aragón, Cataluña, Murcia, que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, y sobre todo por la colaboración público-privada y de alguna manera el hecho de ir de la mano en estos crecimientos, bueno, pues yo creo que pone de manifiesto que si hayan crecido como han crecido, Castilla y León, con el potencial y las posibilidades que tiene, bueno, pues debería de pasar por la derecha a esos crecimientos, pero bueno, esto solo va a ocurrir si de alguna manera hay una coalición público-privada y hay no solo me refiero a empresa y administración pública, también me refiero a los entes sociales, porque yo creo que al final debe de haber bueno, pues, una comunicación real, proactiva entre todos los entes. Para que pueda crecer un sector como es el sector porcino. Posibilidades, como digo, las tenemos todas. Como también comentaba aquel día en la mesa, yo creo que una de lo positivo, de las cosas más positivas que tiene a nivel de desarrollo económico y social el sector porcino, es que no se deslocaliza, que es un sector que allí donde se instaura o se instala una granja, no solo la multimillonaria inversión que hay que hacer y que redunda normalmente en bueno, pues un nivel de ingresos muy importante
para los propios ayuntamientos de los pueblos, que no suelen tener muchas posibilidades de ingresos, sino que además allí donde hay producción, no muy lejos están las fábricas de piensos porque tienen que estar cerca para que sea rentable el tránsito de alimento. No muy lejos habrá servicios auxiliares que de alguna manera den servicio a ambos tipos de estructuras empresariales, y no muy lejos tiene que estar la industria también para transformar ese producto cárnico y de alguna manera pues poder comercializarlo y llevarlo o bien a los lineales de la gran distribución, de la pequeña distribución, los canales Horeca, o exportarlo, ¿no? Entonces, como digo, es un sector tractor. Es un sector tractor que además tiene un peso en el PIB importantísimo en Castilla y León, y que tiene unas enormes oportunidades no solo para seguir creciendo, sino para seguir generando riqueza económica y social en Castilla y León. Ahora bien, pues lo que decimos siempre, nos lo tenemos que creer y luego ponernos a trabajar conjuntamente entre todos, pero con mentalidad constructiva y proactiva, a ser posible. Miguel, tú has estado en muchos ámbitos asociativos a lo largo eres joven, pero a pesar de tu juventud has estado en muchos ámbitos, como digo, y una de las cosas que tú siempre has comentado es que una buena parte de los universitarios no salen preparados para la empresa. Tú lo vives desde el ámbito industrial, empresarial, vamos a decir, pero yo no sé si no hay una varita mágica, obviamente, ¿no? Pero ¿qué tipo de cambios crees que son necesarios en este momento para que el sistema educativo pueda estrechar esa brecha, digamos? Bueno, yo creo que un país con futuro es un país con un sector privado fuerte, claramente, bajo mi punto de vista, bueno, pues el sector público tiene que estar estrictamente dimensionado para cubrir las necesidades de funcionamiento y de eficiencia, y a partir de ahí el crecimiento y el desarrollo lo tiene que aportar el sector privado. Dicho esto, bueno, pues parece que la lógica y el sentido dice que el sistema educativo debe estar alineado con el sector privado y debe colaborar estrechamente, y debe tener unas sinergias bueno, pues que trasciendan bueno, pues a las dinámicas habituales que venimos conociendo. Entonces, no tiene mucho sentido que haya un gran número de formaciones, y no me refiero bueno, pues a una medicina, a una ingeniería, que quizás sean más técnicas, pero hay muchas formaciones que, que de alguna manera están basadas en conocimientos que son completamente anacrónicos, bueno, pues de alguna manera también están de espaldas a las necesidades reales del mundo empresarial hoy. Y yo creo que esto es algo que hay que cambiar por el bien de todos, o sea, no solo del sistema educativo y de los propios alumnos que pueden verse frustrados en su salto al mundo empresarial, sino también de las propias empresas que se encuentran, que están incorporando personas que tienen un potencial, una capacidad enorme, pero que han dedicado el tiempo a formarse en competencias bueno, pues que hace tiempo que ya no son necesarias en el mundo empresarial. Entonces, bueno, pues esta es una de las demandas que ponemos siempre de manifiesto, siempre que tenemos un micrófono, un foro en el cual podemos hablar con la administración pública, ¿no? Y luego, además, que yo creo que ya no solo es fórmate de manera actualizada, o que la formación esté actualizada a las necesidades reales de las empresas, sino que también atendamos a cuáles son los sectores productivos más fuertes en cada lugar. Es decir, en Segovia, que es donde nosotros tenemos una parte importante de nuestro desarrollo empresarial, es una provincia netamente agroalimentaria, donde el 50 de las 100 mayores empresas en puestos de trabajo y cifra de negocio están en el sector agroalimentario. Si luego te pones a revisar y a ver realmente cuáles son las formaciones que tienen un perfil agroalimentario en Segovia, pues te das cuenta de que son bien poquitas, y que el mayor número de estudiantes salen de formaciones como puedan ser publicidad y relaciones públicas, que es una carrera maravillosa, pero que desgraciadamente el 95% de los alumnos formados se tienen que ir fuera porque no hay capacidad para poder absorberlo. Sin embargo, bueno, pues
necesitamos en nuestras empresas incorporar veterinarios, ingenieros agrícolas o competencias más técnicas y bueno, pues tenemos que ir a otro sitio a buscarlas porque no las hay, ¿no? Entonces este tipo de disensiones o descoordinaciones entre la demanda y la oferta, las necesidades reales y lo que te encuentras, pues al final son un foco de ineficiencias, de falta de competitividad y sobre todo también de frustración, porque bueno, pues al final te das cuenta de que has estado 5 años, 4 años dedicándole muchísimas horas a formarte en algo, entras a la empresa y piensas que no sabes nada. Entonces esto no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido. Es una frustración bidireccional que no ayuda a nadie. Ujú. Bueno, están viendo que Miguel o sea, podríamos estar hablando diferentes horas y tendríamos muchos titulares. Uno que daba hace un tiempo, en otra jornada en la que coincidimos, en este caso una jornada organizada por Iberaval, él señalaba, y esto seguramente a algún empresario le sonará, que cuando la cosa funciona, cuando los ratios son buenos, no hay problema. Y él decía, que es muy de eslóganes también, para todo lo demás, Iberaval. De hecho, él habla de publicidad y relaciones públicas. Cuando haya un hueco, yo llamaré a Miguel. Cuéntanos, Miguel, qué aspectos de Iberaval destacarías como clave para que los empresarios se sientan respaldados. Bueno, lo comentaba Pisonero en aquella mesa redonda que mantuvimos, ¿no? Organizada por Vitartis y Cajamar y Garrigues. Yo creo que sobre todo Iberaval es un compañero. Es un compañero pues que está no solo cuando no tienes más opciones o cuando tienes más opciones, sino también cuando no tienes más opciones. Y sobre todo es un compañero del cual sientes empatía. Es decir, que realmente se pone en tus zapatos, que tiene expertise, que tiene conocimiento, que tiene una visión global, que esto es muy importante porque nosotros al final en las empresas y en los propios sectores tenemos la mala costumbre de a veces practicar mucho la endogamia y ver solo hacia adentro y ver solo hacia nosotros y pensar que lo que hacemos nosotros es lo mejor y realmente al final las empresas se rigen por patrones muy similares, da igual el sector del que vengas, ¿no? Y entonces relacionarte con entidades, con empresas, con organizaciones que tienen una visión global y sobre todo que tienen muy claras cuáles son las prioridades, pues es fundamental. Y yo creo que Iberaval este punto lo trabaja muy bien, que tiene una visión muy fresca, muy dinámica y que independientemente del aporte y la ayuda que te pueda dar a nivel financiero, que siempre va a ser necesaria, yo creo que uno de los mayores valores añadidos que te puedes encontrar es el poder hablar y que te entiendan y que lo que te trasladen, bueno, pues pueda ser una fuente de asesoramiento importante, sobre todo por esa visión global y esa visión un poco del bosque entero, ¿no? Como se suele decir, y no tanto solo del árbol que tienes delante. Entonces, bueno, a mí me parece que Iberaval es un partner que hay que tener muy cerca. Surjan muchas o pocas operaciones, pero hay que tenerlo muy cerca porque yo creo que es de los aliados que en el camino te enriquece. Has hablado has comentado, de poder hablar y que te entiendan. Esto en la colaboración público-privada muchas veces lo echáis en falta los empresarios, ¿no? Que muchas veces hay un diálogo, pero yo hablo, no me escuchan, el otro habla, yo no lo escucho. Según tu experiencia, ¿qué estrategias concretas crees que se podrían demandar? Pero digamos, oye, es que esto hay que hacerlo sí o sí y no lo estáis haciendo para mejorar y digamos que así pueda beneficiarse el sector agroalimentario, que tú lo has dicho bien. Es un, es un elemento mollar, digamos, en la industria y en la economía de Castilla y León. Sí, yo creo que cuando, de manera general, ya no hablo tanto en la interlocución sector privado, sector público, pero cuando hay una conversación o una interlocución y cada uno habla en un idioma distinto y se entienden de formas distintas y al final no se consiguen los objetivos, suele ser porque el orden de las prioridades en cada uno de los dos lados es distinto, ¿vale? Y no hay un objetivo de acuerdo, de win-win, como se suele decir, y esto yo creo que por no echar la culpa de alguna manera o poner el peso en la parte sector público, yo creo que esto es algo que de alguna manera tenemos que trabajar las dos partes, tenemos que tratar de que, como se suele decir,
tratar a lo más importante como realmente lo más importante, de que organicemos y ordenemos las prioridades reales de la sociedad y de las empresas y del sector público de manera real, de manera objetiva, y a partir de ahí con un esfuerzo de empatía de la otra parte, porque ni nosotros tenemos la verdad absoluta desde el sector privado y las empresas, ni yo creo que tampoco la tenga la verdad absoluta del sector público. Tenemos que entendernos las dos partes porque tenemos roles complicados, yo creo que en ambos lados, pero en el momento en el que de alguna manera pues tratamos de asemejar o acercar las prioridades de ambos y buscar soluciones conjuntas, pues es más fácil que podamos llegar a acuerdos y sobre todo que nos escuchemos, pero que nos escuchemos para algo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues al final el orden mundial, lo que está ocurriendo recientemente, quizás pueda conseguir que reordenemos algunas prioridades, que reordenemos realmente qué es importante y qué no es tan importante, ¿no? Porque nos estamos, bueno, pues con todo esto que está ocurriendo, estos movimientos macro, el tema arancelario, etcétera, etcétera, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que tenemos demasiadas dependencias de muchas cosas, ¿no? De que de unos dependemos de la seguridad, de otros dependemos de la energía, de otros dependemos de las materias primas, de otros dependemos de los recursos humanos, de otros. Entonces, claro, cuando tienes tanto nivel de dependencia es porque seguramente en los últimos años, de manera coordinada, no hemos trabajado juntos en realmente las prioridades, ¿no? Y bueno, pues puede ser que esta incertidumbre y este mal que está ocurriendo, que no es positivo, bueno, pues puede que traiga bueno, pues algunas cosas que igual que sí que son poco positivas y nos permiten llegar a acuerdos en el mundo privado, público-privado. Uh-huh. Miguel, por mi parte, nada más, agradecerte tu tiempo. No sé si tú quieres añadir algo más. Yo ya te lo he dicho, cuando haya alguna vacante por aquí, pues te llamaremos a ver si tienes hueco para acompañar a Iberaval. Ya fuera de broma, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, porque además hablas muy clarito, entendemos todos, que eso muchas veces hay empresarios que no hablan. Hablábamos de hablar idiomas diferentes, hay empresarios que no hablan el idioma global y otros que lo hablan perfectamente, y es tu caso. O sea que, lo he dicho, muchísimas gracias y te emplazo a más adelante porque seguro que tienes más cosas que contar todavía. Bueno, pues Chema, un placer enorme el haber charlado contigo de esta manera tan distendida y bueno, pues para mí tan amena, y mil gracias como siempre por haber contado conmigo, porque para mí es un aprendizaje siempre. Gracias, Miguel. Gracias. Compromiso Iberaval. Y hasta aquí este episodio doble de Compromiso Iberaval, donde hemos escuchado la visión estratégica de Marcos Urarte sobre el nuevo orden mundial y el testimonio inspirador de Miguel Antona al frente de Innoporc, que es un ejemplo de transformación desde el arraigo. Si te ha resultado interesante, te invitamos a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, suscribirte para no perder ningún episodio y también compartir este contenido con quien consideres que pueda estar interesado. Y gente que, como tú, creen en un tejido empresarial más fuerte, más innovador y más comprometido. Gracias por escucharnos y te esperamos en un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.